Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa Carolina Cortés. Junto a mi compañero Carlos Bustamante les vamos a hacer una pequeña explicación sobre lo que son las estructuras de datos avanzadas. Vamos entonces a comenzar para explicar un poco sobre lo que son las pilas. Entonces, las pilas básicamente son estructuras de datos que tienen dos operaciones básicas, que son la push para insertar elementos y pop para extraer un elemento. Una de las características principales de la pila es que cuando se extrae algún elemento siempre se obtiene el último que ingresó. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este pequeño diagrama en donde se explica, bueno, esto sería la representación de una pila vacía. Este sería el tope de la pila, estos serían los elementos que están cargados y este sería este sería el tope cuando hay elementos, este sería el tope cero que sería desde donde inician los elementos que ingresan. Entonces, cuando la pila está cargada, por ejemplo, acá se ingresó el dato A, B, C, D, E, F. En este momento, el primer dato que saldría sería el F. El último que entra es el primero que sale. Por eso se utiliza esta descripción que significa último en entrar, primero en salir. Bueno, digamos que un ejemplo muy básico de lo que es la utilización de las pilas podría ser en la utilización en las ventanas de Windows, ya que cada vez que cerramos una ventana inmediatamente recuperamos la que teníamos detrás. O sea, viene la pila, la última que abrimos, cuando la sacamos, cuando la cerramos, de una vez nos va a traer la que estaba detrás. Para la utilización de las pilas se debe reservar un espacio en memoria antes, ya que si se llegase a llenar la pila y se quisiera ingresar algún elemento más, generaría un error de desbordamiento que se llama overflow. Bueno, a continuación voy a hacer una pequeña explicación de lo que son las operaciones con pilas. Entonces, como les decía al comienzo, las pilas trabajan con unas operaciones de insertar y de quitar o eliminar elementos. La operación para insertar o añadir elementos se conoce como push, que es la que inserta el elemento, y acá vemos pues una fracción de código de cómo sería la utilización dentro de un programa, dentro de un lenguaje de programación. Adicional a eso tenemos también la función pop, que es la que se utiliza para eliminar o quitar los elementos que no necesitamos, recordando que cuando sacamos es el último que entra. Entonces acá, por ejemplo, también está una fracción de código que explica cómo se utiliza la pila. Sin embargo, pues todo este código lo va a explicar mi compañero más adelante con el desarrollo del ejercicio que tenemos preparado. Adicional a eso también existe otra función que se llama empty, que es una función booleana que permite saber si la pila está vacía o no. Es decir, ella trabaja con o sea, retorna si es falso o verdadero según lo que se necesite. Entonces se pregunta si la pila está vacía. Entonces acá pues también está la fracción de código de cómo sería la utilización de esa función. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar un poco sobre el funcionamiento de las pilas. Acá pues digamos que es un ejemplo como más básico. Tenemos acá el diagrama en donde nos muestra cómo estaba la pila antes de un push. Luego de un push, entonces ya como vemos nos insertó un elemento E. Y acá entonces la pila antes de un pop, que es el que retira. Entonces tenemos la pila como la teníamos al comienzo, sin haberle insertado nada. Y lo que vamos a hacer es que cuando le aplicamos el pop, él nos va a sacar la que está de primeras, que sería en este caso esta. También hay otra operación que es esta, start top, que es la que permite conocer cuál es el elemento superior de la pila, o sea, el que se encuentra más arriba, que sería el tope. Y antes de utilizar esa función, se debe verificar si la pila no está vacía, o si no se va a generar un subdesbordamiento. Bueno, para la utilización de las pilas encontramos múltiples ejemplos
de la vida cotidiana. Sin embargo, pues analizando con mi compañero quisimos exponerles en donde básicamente son las tiendas de ropa, cuando quieren colocar más prendas de ropa en el stand, lo que hacen es que empiezan a insertar la primera prenda que entra es la que queda, digamos que contra la pared, y así sucesivamente, y por lógica la última prenda que colocan es la que va a quedar adelante en exhibición, y va a ser la primera que el cliente va a coger, se la va a medir y se la va a llevar. Adicional a esto, pues también encontramos otros ejemplos básicos que podrían ser una pila de monedas en un banco. Entonces el cajero coge, las va colocando en orden de llegada y asimismo las va sacando. Las pelotas de tenis en un estuche, entonces cuando uno juega tenis va y guarda las pelotas, y la última que guarda, la primera que saca para jugar luego. Y una pila de cuadernos en el salón, cuando uno entregaba los cuadernos en el salón de clases, y el profesor entonces el primero que revisaba era el último que habían puesto. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles lo que son las colas. Bueno, las colas básicamente son estructuras de datos que se caracterizan por ser una secuencia de elementos en las que la función push se realiza por un extremo y la función pop se realiza por otro, a diferencia de las pilas, las dos funciones se realizan por el mismo extremo. Entonces, pues digamos que acá, como vemos en la fotico, entonces entran por aquí y salen por aquí. Primero que entra, primero que sale, por eso es que se representa con estas letras que se llaman, bueno, traduciría first in, first out, primero en entrar, primero en salir. Bueno, ahora vamos a mirar un poco sobre lo que son las operaciones con las colas. Bueno, entonces acá vemos un ejemplo muy básico, inclusive está representado por muñequitos como si fueran la cola de un banco o algo así. Entonces las colas tienen las operaciones de crear, que es donde se crea una cola vacía, encolar, que sería añadir, entrar o insertar. Entonces lo que hace es que se añade un elemento a la cola y se añade por el final, o sea, por este lado se van añadiendo los elementos. Desencolar, que sería sacar, salir o eliminar, y elimina un elemento frontal de la cola, es decir, lo primero que entró. En este caso sería este elemento, que sería el primero que entró por acá por el final, y acá pues ya le correspondería al frente de la cola y sería el que saldría. Y adicional a esto tenemos una operación enfrente, que sería consultar, y nos devuelve el elemento frontal de la cola, es decir, el primero que entró. Entonces él nos va a mostrar siempre cuál es el que va al frente, el elemento que va al frente. En este caso pues sería aquí este muñequito que está acá. Bueno, las pilas adicional a eso son de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que son las pilas, las colas circulares, que son también llamadas colas de anillo, en donde la estructura de un elemento siempre va a tener un sucesor y un predecesor. Son de forma circular y se pueden realizar todas las operaciones normales, como consultar, añadir y eliminar, pero únicamente por la cabeza del círculo. Siempre tiene que haber un espacio vacío, que sería este, para que siempre pueda pues ingresar y salir. Entonces este sería el ejemplo de una cola llena y este sería una cola vacía, pues hablando de las colas circulares. Bueno, adicional a las colas circulares también existen las colas de prioridad, que como su nombre lo dice, pues él organiza los datos según la prioridad que se le dé. Entonces, entre menos valor, mayor prioridad va a tener el dato. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo y tenemos esta cola, y se va a ingresar el dato con el número 500. Siempre se representan con números enteros. Entonces, con el número 500 ingresaría acá en este espacio, pero debemos tener en cuenta que el más importante siempre va a ser el menor. O sea, a este es al que se le va a dar prioridad para que salga. Bueno, en el dado caso de que hayan elementos con la misma prioridad, entonces serán procesados según la posición en la que estén en la estructura. Bueno, existen también las colas de tipo bicola. Bueno, estas de tipo bicola prácticamente son bidimensionales. En estas se puede añadir, eliminar elementos de cualquier extremo, pero nunca por la mitad. Entonces,
bueno, acá tenemos un ejemplo, un muñequito de ejemplo, en donde dice que se puede eliminar e insertar por cualquiera de los dos lados. Adicional a eso, las bicolas se dividen en de doble cola de entrada restringida, entonces acepta ingresos solo al final de la cola. Entonces, por este lado, digamos que por el primer lado, solamente va a aceptar que eliminen. Por el lado, por el lado final, sí va a aceptar que eliminen e inserten. Y la doble cola de salida restringida es al contrario. Entonces, por el frente sí acepta que se elimine y se inserte, pero por el lado final solamente se puede insertar. Entonces acá pues digamos que está los gráficos que lo explican con las flechitas. Bueno, de todas maneras mi compañero ahorita les va a explicar un poco más claro sobre el código para utilizar las colas, y yo aquí les voy a mostrar unos ejemplos cotidianos que podrían ser un peaje en donde cualquier carro que entre será el primero que salga. Adicional a eso, las personas cuando hacen fila en cualquier supermercado, en un cajero, siempre pues moralmente está mal colarse, entonces el primero que está es el primero que va a pasar. Y un ejemplo muy importante y muy tecnológico es la cola de las impresoras. Entonces siempre que se envíen archivos, tú puedes enviar 10 archivos, pero el primero que siempre va a salir en la impresora es el primero que enviaste, valga la redundancia. Eso es todo por las colas, y ya mi compañero les va a dar una explicación. Bueno, en esta sección del video vamos a hablar de dos temas, pilas y colas. Iniciando con pilas, vamos a representar en un código elaborado en Java el funcionamiento y el concepto de pilas. Lo primero que tenemos que hacer a nivel Java es crear un proyecto, y dentro del proyecto creamos un paquete y las clases necesarias para poder desarrollar el ejercicio. En este caso creamos el proyecto y la clase ejemplo pilas. Dentro de esta primera clase encontramos el siguiente código. Vamos a importar el array list, que es una utilidad propia de Java que nos va a permitir almacenar dentro de este contenedor cada uno de los elementos de la pila. El concepto de pila es el IFO, last in first out. Significa que el último elemento de la pila en el tope es el primero que va a salir. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable a nivel de objeto que la voy a llamar pila para almacenar dentro de la array list la definición de la regla. Enseguida, a nivel público, vamos a crear el objeto push, que es el que este método me permite adicionar los valores a la fila. Posteriormente vamos a crear también el método pop, que muestra el último valor y lo elimina. Pero para para que este objeto funcione, debemos validar si la pila está llena o está vacía. Eso lo logramos con un if, con una sentencia condicional, que inicialmente pregunta si está vacía o no, la niega, y entrando en la negación de la instrucción, creamos una variable intermedia que nos va a servir como referencia para el índice, que es como una variable auxiliar. ¿Por qué este valor tiene que ir en -1? Porque generalmente el índice de cada uno de los objetos dentro de la pila inician desde 0. Entonces es la forma más práctica para poderle apuntar al índice adecuado dentro de la pila. Esta instrucción pila remove nos permite remover el último elemento. Si la condicional es verdadera, pues obviamente retorna un nulo y no ejerce ninguna operación. Otro método importante dentro del objeto pilas es el pick, método pick, que muestra el último valor que se ha asignado dentro de la pila. Lo mismo podemos hacerlo a nivel de la condicional y preguntamos si estamos dentro del último valor, y si no, pues retornamos
al procedimiento sin ninguna consecuencia. Finalmente podemos indicar o podemos enunciar si la pila está llena o está vacía con esta declaración pública con empty. Nos entregaría o nos daría un valor booleano en caso de que estuviera vacía. Para poder ejecutar este código, creo otra clase que la llamé mainPilas. Y en esta clase lo que hacemos es instanciamos la clase ejemplo pilas, que fue la que inicialmente creamos, para poder utilizar todos los argumentos todos los métodos de esta clase. Dentro de la variable mi pila, vamos a almacenar todos los objetos instanciados de la clase pilas, ejemplo pilas. El primer argumento que vamos a utilizar va a ser el argumento push, que indica el elemento que estoy adicionando. Manualmente le voy a decir que adicione 4 elementos, cada uno con un valor. Para nuestro caso o nuestro ejemplo práctico, vamos a mencionar, por ejemplo, las referencias de un inventario, por mencionar un ejemplo. La primera referencia sería la de código 100, la segunda 101, la tercera 102 y la cuarta 103, que están ubicadas en una ubicación específica. Y aplicaríamos el concepto de pilas. En este caso, la primera referencia que saldría sería la 103, enseguida la 102, la 101. Voy a comentariar este código porque ya lo voy a explicar. Y voy a activar este código que es la visualización de cada una de los elementos de la pila. Voy a ejecutar el código y vamos a validar si realmente el concepto de pila se aplica con esta codificación. Entonces, como podemos observar, el primer elemento que yo adicioné a la pila a través del método push fue el 100, el código 100. Pero si vamos a ver, y el último fue el código 103. Como observamos aquí, el primero que salió en la lista fue el 103, enseguida el 102, el 101 y el 100. Entonces nos podemos dar cuenta que el concepto de pila se está aplicando adecuadamente en este código. Si yo quisiera optimizar este código, perfectamente puedo hacerlo a través de un while, que es una instrucción, es un bucle, un ciclo, que haría hasta que la pila esté vacía y me mostraría todos los valores de la pila. Espere que me faltó aquí esto. Ya. Exactamente el mismo resultado, pero a través simplemente de un ciclo, validando que la pila, si está vacía o no, haga hasta que la pila esté vacía. Bueno, en este ejemplo entonces estamos mencionando el concepto de pilas. Ahora vamos a abrir un nuevo proyecto. Donde estén las colas. Vamos a abrir colas. Listo. Para este ejemplo de colas se aplicaría la filosofía de que el primer elemento que ingresa es el primero que sale. Pueden haber muchos ejemplos en esta definición. Uno muy básico, uno muy general puede ser el ingreso de los automóviles a un peaje. Ellos entran, el primero que está entrando es el primero que está saliendo. Igualmente haríamos con las colas, igual lo que se haría con las pilas, una matriz la llenamos de elementos,
pero en este caso no sale de primera el último, sino sale de primeras el primer elemento. Java tiene un paquete, una utilidad llamada linked list, que nos permite optimizar el código, y eso es un código ya interno, una instrucción interna de Java que nos permite manejar este argumento. Dentro de este argumento linked list vamos a crear en este código una variable llamada colas asociado al argumento linked list. ¿Qué hacemos en este for? En este for lo que vamos a hacer es adicionarle elementos, adicionar elementos a la cola. Y simplemente aquí él me muestra con el while cuáles son los elementos que se han adicionado hasta la cola hasta que esté vacía. Entonces vamos a mirar. Yo le estoy diciendo que me adicione 10 elementos, partiendo del elemento 1. Como podemos ver, la salida de este argumento cumple con el requisito del concepto de colas. El primero que entra es el primero que sale. En este caso, el primer elemento que entró fue el elemento 1. Sí, vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo. El automóvil con la placa 1 ingresa, con la placa 2, con la placa 3, y van saliendo a medida que van ingresando. Bueno, eso es todo con la explicación de pilas y colas. La idea es que la explicación y el desarrollo del ejercicio esté claro. Hola, bueno, a continuación les voy a dar una pequeña explicación sobre la estructura de datos de tipo árbol. Los árboles son estructuras de datos no lineales, constan de un conjunto finito de elementos denominados nodos, que en este caso vendrían siendo los que vemos acá encerrados en un círculo, y otro conjunto finito de líneas que unen a los nodos, que se denominan como ramas. Los, los nodos pueden apuntar a uno o a varios nodos, como vemos acá. Entonces tenemos acá un nodo principal, y este nodo apunta a otros dos nodos, este solamente a uno y este solamente a uno. Esa es como la estructura básica de los árboles. La estructura básica de los elementos y conceptos básicos de los árboles. Entonces, bueno, en relación a los otros nodos, podemos decir que existe un nodo padre, que es el que contiene el puntero al nodo actual. En este caso, en este ejemplo, A sería el padre de B, C y D. Entonces, ese es el que los contiene a ellos. Adicional a eso, existen unos nodos hijos, en donde cualquiera de los nodos apuntados por uno de los nodos del árbol. Es decir, en este caso podemos decir que L y M son hijos de G. Entonces, por ejemplo, también B, C y D vendrían a ser nodos hijos de A. E y F vendrían a ser nodos hijos de B. Y así sucesivamente a medida que vamos viendo el diagrama. Adicional a esto, también tienen relación en cuanto a la posición que tengan en el árbol. Entonces, tenemos un nodo raíz, que es el que no tiene padre. En este caso, nuestro nodo raíz sería la A. Como vemos, no tiene ninguna conexión hacia arriba con nadie. Tenemos el nodo hoja, que es el que no tiene hijos, que en este caso podemos deducir que sería K, L, M, N y O. No tienen hijos, son únicamente no tienen hijos, son hijos. Por ejemplo, K es hijo de E, pero K no tiene hijos. Y adicional a eso, el nodo rama, que no pertenece a ninguna de las dos categorías anteriores. En este caso sería B, C, D, el E, el G y el J. No pertenecen a ninguna, porque como vemos, ellos están conectados por todos lados. Bueno, los árboles también se caracterizan con relación a su tamaño, y se dividen en estos conceptos, que vendría siendo el grado, que es el número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. En este caso, pues el que tiene más hijos eh, serían tres. Sería P, que tiene a R, O tiene a E, a P, y P tiene a O y a I.
El nivel se define para cada elemento del árbol como la distancia de la raíz medida en nodos. Entonces la raíz y el nivel de este diagrama que está acá sería nivel 4, ya que como vemos sería raíz 1, 2, 3 y 4. El orden es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento del árbol. Entonces, pues ahí nos tocaría mirar y contar el mayor número de hijos que tenga alguno de los nodos. Y la altura se define con el nivel del nodo mayor. Entonces, pues como estábamos diciendo que el nivel es 4, la altura de este árbol tendría una profundidad de 4. Bueno, aquí vemos una explicación un poquito como más clara de lo que les expliqué ahorita. Entonces, este sería el nodo raíz. Esto sería una rama que es la que conecta los nodos. A esto le denominaríamos una hoja. Y esto, este sería el padre, el hijo de este sería el padre. Y así el hijo de este. Y este es el padre de este. Esta sería la amplitud y la profundidad. Bueno, existen también los árboles binarios. Los árboles binarios son muy comunes en la computación y la característica es que son de grado 2 y pueden tener sus nodos pueden tener un máximo de 2 hijos únicamente y se denominan como un subárbol izquierdo o un subárbol derecho. Son útiles para operaciones de búsqueda y ordenamiento, como podemos ver acá. Tenemos nuestro nodo y adicional a eso tiene los hijos. Un hijo es su subárbol izquierdo y el otro es su subárbol derecho. Él no podría tener más hijos más de esos dos que tiene. Las aplicaciones de los árboles binarios pueden ser en búsqueda, representación de unas expresiones algebraicas o un árbol genealógico. También se podría explicar por medio de unos árboles binarios. Bueno, para realizar el recorrido de los árboles binarios, que consistiría en pasar por cada uno de los nodos para conocer la existencia de un dato, existen varios métodos. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos un recorrido en preorden. Ese recorrido, ¿cómo se da? Visita el nodo raíz, luego recorre subárbol izquierdo y luego recorre el subárbol derecho. Entonces, en este caso, no sé si alcanzan a ver acá los números. El recorrido en preorden iniciaría en la raíz, que sería 104, continuaría con el subárbol izquierdo, que sería 71, el 17 y el 3. Luego de eso, el 18 y el 19, y luego se daría al subárbol derecho, que sería 204, 108, 110 y 245. Esa sería una manera de hacer el recorrido. Luego, recorrido en orden, in orden, que sería recorrer primero el lado izquierdo, luego se viene aquí a la raíz y luego se va para el lado derecho. Y el recorrido post-orden, que sería primero el lado izquierdo, luego el lado derecho y por último si visitaríamos el nodo raíz. Bueno, existe algo llamado árboles binarios de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda contienen elementos que pueden ser ordenados entre ellos, pueden ser enteros, reales, caracteres, bueno, etcétera, todo tipo prácticamente. Al momento de realizar un recorrido in orden se obtienen los elementos debidamente ordenados y digamos que tiene pues lo que lo caracteriza es que siempre el primer elemento será el nodo principal del árbol y el segundo elemento siempre se va a ubicar a la izquierda si es menor o a la derecha si es mayor, así sucesivamente con los demás elementos que se van organizando de ahí para abajo. Entonces, en los subárboles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo organizar este árbol. Entonces vamos a ubicar nuestro nodo principal y vamos a comenzar a organizar. Entonces tenemos el número 3 que vendría para el lado izquierdo porque es menor que 10. Luego tenemos el número 5 que vendría para el lado izquierdo pero no después del 3 porque es mayor. Entonces vendría acá. Luego de eso vendría el número 11 que como es mayor que 10 vendría para el lado derecho.
luego vendría el 12, el 15, así sucesivamente hasta que se cumpla la regla. Bueno, las búsquedas para los árboles binarios se desarrollan de la siguiente manera. Siempre van partiendo del nodo raíz y el modo de buscar un elemento se define de forma recursiva según lo que se necesite. Entonces, si el árbol está vacío, se termina la búsqueda y ya no se busca más. Si el valor del nodo raíz es igual al del elemento que se busca, se termina la búsqueda con éxito porque pues realmente existe. Si el valor del nodo raíz es mayor que el elemento que se busca, se continúa la búsqueda hacia el lado izquierdo, por lo que les he explicado ahorita. En cambio, si es menor, se continúa la búsqueda hacia el lado derecho. Eh, mm, Otra de las operaciones, aparte de la búsqueda que se puede hacer, es insertar un elemento. Eh, para insertar un elemento nos basamos en un algoritmo de búsqueda. Si el elemento está en el árbol, no lo insertamos porque ya existe. Si no está, entonces a continuación sí se puede insertar. Entonces lo primero es verificar que el elemento no existe y ya luego de que sabe que el elemento no existe, ya se puede insertar. Más o menos es como se hace la búsqueda y según el valor del elemento que se desea insertar, llega a un nodo en el que ya no puede continuar porque es mayor o menor y ahí es donde se inserta, a la izquierda o al derecho, pues según corresponda. Y adicional a eso, la operación de eliminar un elemento, se debe conservar el orden de los elementos del árbol. Siempre eh, se debe procurar no desordenarlo y se pueden manejar tres tipos de eliminación. Entonces, si el nodo es un nodo hoja, simplemente se elimina porque estaría solito. Si no tiene más descendientes, solo se sustituye el nodo a eliminar por el que viene abajo, por el descendiente. Pero en cambio hay que tener cuidado si tiene dos descendientes, ya que el colocar, reemplazarlo por uno que no corresponda a la estructura puede dañar el arreglo. Y para llevar a cabo la operación de eliminación se tienen que conocer algunas características como son la posición en el árbol, la dirección del padre y la dirección de su ascendencia y saber si es de derecho o de izquierda. Bueno, mi compañero Carlos les va a realizar el ejercicio práctico sobre los árboles. Yo les voy a mencionar más o menos lo que sería un ejemplo. En este caso pues podría ser la organización de poderes en una empresa, en algo cotidiano hablándolo. Siempre tenemos un nodo, una cabeza, un jefe, luego de él desprenden más eh, eh, oficinas, cada una con un jefe. Bueno, continuando con la presentación, vamos a tratar el tema de árboles binarios. Estos son estructuras enlazadas de datos que utilizan nodos. Para su creación enlazan hijos a la izquierda y a la derecha, los cuales contienen múltiples hijos. Son utilizados para realizar algoritmos de búsqueda avanzadas y dependiendo de su profundidad y su interacción, son más eficientes y más rápidos. La teoría de los nodos se basa fundamentalmente en que los hijos que vayan a la izquierda siempre van a ser menores o iguales y a la derecha siempre van a ser mayores o iguales. ¿En qué sentido? Cada uno de los nodos puede guardar tipos de valores como llaves principales, las cuales permiten que se puedan organizar por ese valor y los que nos permiten ubicarlas de acuerdo a la proporción de su valor. Cada nodo tiene un diferente método, se puede utilizar en la búsqueda, en la inserción o en la eliminación. Vamos a observar este gráfico que nos permite reforzar el concepto mencionado. Siempre va a haber un nodo raíz. Cuando se inserta un segundo nodo, él se evalúa dependiendo de si es mayor o menor. Si es menor, siempre va hacia la parte izquierda. Un nodo raíz siempre va a contener dos nodos hijos. El nodo raíz viene siendo el nodo padre. Y así sucesivamente se hará la evaluación y la valoración del valor o la llave que tiene cada nodo. En este caso, en este ejemplo particular, el segundo elemento sería el 2, como es menor al 5, iría a la izquierda. Podríamos incluir un tercer valor, el 1,
El uno estaría evaluando a partir del raíz es menor. Si es menor, se va a la izquierda. Y como es menor del 2, sigue hacia la izquierda. En este ejemplo, el 8, si llegara a insertarse el valor 8, el 8 analizaría si es mayor o menor que el raíz. En este caso es mayor que el raíz, iría hacia la parte derecha. Otro valor sería, por ejemplo, el 6. El 6 evaluaría el mayor valor con respecto al raíz, que es el 5, se iría por la derecha, pero con respecto al 8 ya es menor y se pasaría al nodo izquierdo. Básicamente la estructura ideal de un árbol binario sería de esta manera. Para ponerlo en práctica voy a explicar este código elaborado en Java, donde nos permite hacer un ejercicio práctico de la comprobación de este concepto. Lo primero que hacemos es crear una clase pública llamada nodo y donde definimos las variables de las que mencioné anteriormente: el nodo padre, el hijo derecho, el hijo izquierdo, la llave y el objeto valor, que es un objeto valor que es un elemento de la clase nodo. Posteriormente, creamos un constructor llamado nodo donde vamos a capturar el valor de la llave y vamos a declarar las siguientes variables. Llave, que es el valor que me va a indicar la posición en el nodo. Inicialmente este no va a estar vacío, sino va a contener el valor llave, a diferencia de los nodos hijos derecho, izquierdo y padre, que los vamos a agregar como nulos, al igual que un valor de referencia que nos va a servir posteriormente para hacer el cálculo del valor. Bien. Enseguida podemos crear el nodo raíz, ¿sí? Que es el nodo de punto de partida. Después de crear el nodo raíz vamos a crear una clase llamada árboles binarios donde creamos un constructor que nos valida si cuando inicia el programa el nodo raíz es nulo o no es nulo. Simplemente es para saber que el primer nodo que se adicione va a pertenecer al nodo raíz. Una de las actividades que se pueden hacer con los nodos es la inserción de elementos. Entonces aquí vamos a crear el método insertar, donde tiene dos parámetros, la llave y el valor, que van a ser propios de cada nodo. Vamos a crear una variable llamada nodo, una variable n, perdón, de tipo nodo, donde almacena el valor del parámetro. Y lo primero que vamos a preguntar o a certificar es si el nodo raíz es nulo. Si es el nodo raíz nulo, entonces la raíz se convierte en el primer elemento. Si no, entonces se empieza a recorrer el nodo, la estructura árbol, para tratar de ubicar, dependiendo del valor, el nodo correspondiente a si es mayor o menor, si va a la derecha o a la izquierda. Vamos a crear aquí una variable temporal que la vamos a llamar temporal, y que contiene el valor de la raíz, y hacemos un ciclo, un while, donde preguntamos si este temporal es nulo o no. Dependiendo si el temporal es nulo o no, él empieza a recorrer y valida el valor de la llave. Si la llave es mayor que el temporal, entonces el valor temporal se va para la parte derecha, que es lo que estamos hablando aquí. Ya evaluamos la raíz y evaluamos el siguiente nodo. Si el nodo es mayor que temporal, se va a incrementar el nodo a la derecha. Si no, incrementa el nodo en la izquierda. La segunda validación viene indicando el segundo nivel. El segundo nivel nos indica si la llave es mayor o menor. En este caso es menor que el nodo padre. Entonces él me indica que el valor se va para la derecha o para la izquierda. Aquí finaliza el método insertar y creamos otra clase main que la voy a llamar clase main árboles binarios, que me permite insertar los valores. ¿Cómo hacemos esta inserción de los nodos?
vamos a hacer este mismo ejemplo que tengo acá diagramado. Entonces el primer valor que va a hacer es el 5, el 2, el 1, el 3, y dependiendo de esta lógica de inserción, él lo ubica en la posición con respecto a la ubicación del árbol. Más adelante vamos a hacer el ejercicio para ver el resultado, pero otra propiedad que vamos a hacer es el recorrido para revisar los valores de cada nodo. Ese recorrido lo creamos aquí, le decimos recorrido donde voy a capturar el valor del nodo. Ese recorrido también se llama In-Order Tree Walk, que es la forma ordinaria, llamémoslo así, donde se hace el recorrido del árbol. Y el parámetro que se ubica en la llave o en la variable x es la que me determina en qué posición está la ubicación del nodo. Entonces, el constructor recorrido me lee el valor si está a la derecha o a la izquierda. Esta línea me imprime o me deja ver en pantalla el número de asignación del nodo y igual que el derecho o el izquierdo. Entonces vamos a revisar acá cómo sería la ejecución de este código. La primera instrucción que le decimos aquí es que parta del nodo derecho. Entonces partimos del nodo derecho, donde el nodo derecho, el primero sería el 10, enseguida sería el 8, o sea, tomaría este nodo, y posteriormente el izquierdo, que sería el 6. Sube al raíz, sigue 3, 2 y 1, que es lo que estamos observando acá. Si yo quiero cambiarle el orden de visualización, y le digo, muéstrame primero el izquierdo y posteriormente el derecho, entonces podemos hacerlo de esta manera. Entonces aquí nos apoyamos en el diagrama, entonces empieza por el tramo izquierdo, es el 1, el 2 y el 3, que es esta posición, sube al raíz y continúa con el 6, 8 y 10. Si yo quisiera hacerlo, vamos a ver si me permite hacerlo en forma ascendente. Entonces aquí lo tenemos de la siguiente manera. 1, 3 y 2 saltaría al 6, 10, 8 y 5 como último el raíz. Pero esperen, entonces vamos a hacerlo aquí. Aquí en este caso está arrancando inicialmente por el lado izquierdo. Lo que se quiere comprobar es que se están leyendo los nodos y la ubicación con respecto al concepto de izquierda menor y derecha mayor se está cumpliendo en esta codificación. Vamos a tratar de hacerlo descendente. Esta es una lista descendente: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con esto finalizamos la presentación de la estructura de árboles y ajustándonos a través del código de Java al concepto de árboles binarios. Bueno, vamos a explicar lo que son los grafos. La palabra grafo viene, es una palabra griega y significa trazar. Esto pues por la forma que vemos acá, básicamente lo que son los grafos. Los grafos son un tipo de dato abstracto que consisten en un conjunto de nodos que también podemos denominar vértices y un conjunto de arcos que también se pueden denominar aristas que establecen relaciones entre estos nodos se establecen relaciones. Básicamente es una forma de representar relaciones que se establecen entre varios objetos. Como podemos ver acá en la imagen, este sería un grafo que representaría unas carreteras, unos puntos como geográficos.
Entonces cada uno representa como, digamos, un pueblo y de lado a lado nos está representando la distancia que hay. Eso sería lo que formaría un grafo. Bueno, ahora veamos la siguiente. Los componentes de un grafo. Un grafo se compone de vértices y aristas. Los vértices son aquellos objetos del grafo en donde va incluida la información que se quiere representar o mostrar. Por lo general se representa por medio de círculos. Y las aristas son las conexiones, es decir, estos son los vértices y las aristas vienen siendo las líneas que conectan a un vértice con el otro. Los vértices van desde el origen hasta el destino y el peso de cada uno depende de la arista en algún tipo de unidad según lo que se le asigne, pues. Bueno, existen diferentes tipos de grafos. Los primeros vendrían siendo los grafos dirigidos o también conocidos como dígrafo, en los cuales los arcos tienen una dirección asociada. Entonces, como vemos acá, ellos salen y se indican con una flecha hacia su destino, ¿sí? Entonces las aristas básicamente son dirigidas y se pueden utilizar para representar relaciones asimétricas como relaciones de herencia o los vuelos entre ciudades, entonces de tal punto A a tal otro punto A, y se podría representar con la flecha. Y adicional a esto también existen lo que son los grafos no dirigidos, que son los que se encuentran aquí abajo. Son aquellos en los cuales los lados no están orientados, no son flechas. Los grafos no dirigidos se caracterizan porque ninguno de sus arcos está orientado o no tienen sentido su conexión, ya que no son flechas. Las aristas no son dirigidas, representan relaciones simétricas como relaciones de hermandad y colaboración, conexiones de transporte, cosas que son menos establecidas como lo que se nombraba anteriormente en los grafos dirigidos. Bueno, les voy a explicar un poco sobre los caminos y ciclos de un grafo. Básicamente el camino de un grafo son las secuencias o rutas de un vértice inicial a un vértice final. Por ejemplo, en este caso sería al F. Esto pues se denominaría ciclo. Los caminos se dividen en caminos simples o no simples. ¿Esto a qué se refiere? Entonces, un camino simple es cuando no se recorre el mismo arco dos veces. Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo que de A a F, entonces la forma de recorrerlo podría ser de A a B, de B a C y de C a F. Si nos damos cuenta, no estamos repitiendo ninguno. En cambio, un camino que no sería simple sería si utilizáramos este, que sería de A a B, de B a C, de C a E, de E a D, de D a C y de C a F, porque estaríamos repitiendo. Pues realmente no tendría sentido, pues, según la necesidad que tengamos, pero pues digamos que se podría utilizar también lo que es camino simple. Y en cuanto a los ciclos, un ciclo es más que todo cuando los extremos de los caminos son iguales, se llama circuito o ciclo, pero no tiene aristas, ninguna de las aristas está repetida. Entonces un ciclo simple podría ser el siguiente: de A a B, de B a D y de D a A. Como vemos aquí, pues se están uniendo todos y ninguno está repetido. Y un ciclo no simple entonces sería el que nos están planteando aquí, pues que sería, digamos, un poco más largo, que sería de A a B, de B a D, de D a C, de C a E, de E a D y de D a B y de D a A. Entonces pues realmente no sería tan, digamos que tan simple, ya que se estarían repitiendo caminos. Bueno, adicional a eso también existen tipos de grafos. Aquí podemos ver lo que son los grafos conexos. Un grafo es conexo si cualquier vértice es alcanzable por algún otro. O sea, em, por ejemplo, en este caso tenemos este grafo y como nos damos cuenta, este vértice estaría lejos de poder llegar
a unirse con el 4. Sin embargo, él tiene otra ruta, él puede coger esta ruta que puede ser por acá o por acá, pero en algún punto, en algún momento puede relacionarse con el 4. En cambio, este grafo no es conexo porque si quisiéramos comunicar el 1 con el 5 sería imposible porque no hay ninguna conexión entre ellos. Bueno, y aquí algo más básico serían los grafos completos, en donde las aristas entre cada par de vértices están unidas, como vemos acá. Todo está completamente unido en este tipo de grafo. Los grafos simples y el multigrafo. Entonces, bueno, los grafos simples son aquellos que no tienen aristas paralelas o múltiples que se unan entre sí. Entonces, como vemos en este grafo, ninguna de las aristas se devuelve o se une entre sí. Entonces, cada una, digamos que está solita. En cambio, este no es simple, por lo cual se podría denominar como un multigrafo, ya que hay varias conexiones entre dos vértices, como por ejemplo podemos ver acá. O sea, acá tenemos esta conexión, sin embargo, acá se devuelve y acá pasa lo mismo. Tenemos dos conexiones entre el 2 y el 3 y el 3 y el 2. Tenemos dos conexiones. Entonces, este es un grafo simple, este es un multigrafo. Bueno, y por último los ejemplos de la utilización de los grafos. Bueno, en realidad los grafos son muy variados y se pueden representar en casi cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos las rutas entre ciudades, determinar tiempos máximos y mínimos en un proceso, representación de circuitos electrónicos, representación de red de computadores, flujo y control de un programa. Bueno, en este caso de los ejemplos, los vértices pueden representar cualquier elemento, que pueden ser las ciudades, las computadoras, los aeropuertos, etcétera. Y los vértices y las aristas, perdón, serían las conexiones entre ellos, que serían las carreteras, los cables, los pasillos, las redes, etcétera. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esta pequeña explicación sobre lo que son los grafos y muchísimas gracias.